El constructivismo no surgió de la nada. Fue el resultado de una colisión perfecta entre la agitación política rusa y una serie de corrientes artísticas y filosóficas que ya venían cuestionando el orden establecido en Europa y en Rusia. Las influencias principales que le dieron forma se pueden dividir en tres grandes áreas: las vanguardias artísticas, el desarrollo industrial y las bases filosófico-políticas. El constructivismo nació en Rusia alrededor de 1917, impulsado por la revolución bolchevique. Los artistas rechazaron el arte tradicional de los museos y decidieron poner su creatividad al servicio de la nueva sociedad comunista. El cubismo en Francia, la fragmentación de los objetos en planos geométricos y sobre todo el uso del collage y los ensambles tridimensionales de Pablo Picasso fueron el detonante clave. Cuando Vladimir Tatlin visitó el estudio de Picasso en París en 1913, entendió que el arte ya no tenía que imitar la realidad, sino que podía construirse con objetos reales del entorno. El futurismo en Italia. Este movimiento italiano aportó la fascinación por la velocidad, las máquinas, el dinamismo y la tecnología. Los constructivistas heredaron este entusiasmo por el futuro industrial. El suprematismo en Rusia, liderado por Kazimir Malevich, famoso por su cuadro negro, el suprematismo buscaba la abstracción geométrica absoluta y la pureza espiritual de las formas, aunque los constructivistas terminaron rompiendo con Malevich porque consideraban que su arte era demasiado místico y espiritual. A diferencia de movimientos pictóricos tradicionales, el constructivismo miró fuera de los museos para encontrar su verdadera inspiración. Grandes construcciones del siglo XIX y XX, como la Torre Eiffel, puentes ferroviarios de suspensión y las estructuras de estaciones de tren, fascinaban a artistas rusos. Ellos veían al ingeniero como el verdadero creador del mundo moderno. A nivel ideológico, es imposible separar el constructivismo de su motor. El materialismo histórico y la teoría marxista transformaron la mentalidad de estos artistas. El arte dejó de verse como una actividad burguesa de contemplación pasiva, y el artista se redefinió como un productor o un artista ingeniero que debía trabajar al mismo nivel que un obrero en una fábrica. El rechazo hacia el fetiche de la mercancía, la influencia del pensamiento socialista los llevó a rechazar el concepto de la obra de arte como un objeto de lujo o de colección para las élites. El arte debía integrarse a la vida cotidiana a través de objetos de uso común. Bárbara Fyodorovna Stepanova fue una figura central de la vanguardia rusa y el constructivismo. La vida de Bárbara estuvo marcada por una profunda transformación personal y social, moviéndose desde un entorno tradicional hasta la vanguardia radical soviética. Nació el 5 de noviembre de 1894 en Kovno, una ciudad en ese entonces del Imperio Ruso. Actualmente es Kaunas, Lituania. Aunque creció dentro de la tradición cultural de la Iglesia Ortodoxa rusa, característica de su contexto geográfico y familiar, Stepanova se convirtió en una atea militante al integrarse plenamente en el movimiento revolucionario. El constructivismo promovía una visión del mundo basada en la ciencia, la razón y la técnica, dejando atrás cualquier atisbo de espiritualidad. Bárbara inició su formación en 1910 en la Escuela de Arte de Kazán. Aquí fue donde empezó su trayectoria artística técnica. El encuentro clave en Kazán fue cuando conoció a Alexander Rodchenko. Esta relación no solo fue personal, sino un intercambio intelectual constante que definió el resto de su carrera. En 1914, poco antes de la Primera Guerra Mundial, Bárbara se mudó a Moscú para continuar sus estudios en la Escuela de Pintura, Escultura y Arquitectura. Fue un periodo de gran efervescencia donde comenzó a abandonar los estilos académicos por la experimentación futurista y la abstracción. Alexander Rodchenko, como gran compañero de vida y revolución estética, acompañó a Stepanova en Moscú mientras terminaba sus estudios en la Escuela de Pintura y trabajaba en el taller de Konstantin Yuon. En estos primeros años de la Primera Guerra Mundial, su obra estaba muy influenciada por el futurismo. De hecho, experimentó profundamente con la poesía visual y no objetiva, creando libros artesanales donde la tipografía y los trazos pictóricos se fusionaban para romper con la lógica tradicional del lenguaje escrito. Bárbara se convirtió en una de las figuras claves del Injuk, un laboratorio de debate teórico fundamental. En 1921, cuando Stepanova participó en la histórica exposición 5×5 = 25, tomó una decisión radical junto a sus otros compañeros: declarar la muerte de la pintura de caballete. El arte ya no debía ser un objeto de lujo burgués para colgar en una pared, sino una herramienta de producción. Stepanova pasó de ser pintora a convertirse en una constructora. La oportunidad perfecta para llevar estas ideas abstractas al espacio tridimensional y dinámico ocurrió en 1922, tras el encargo del diseño de la producción para la obra La muerte de Tarilkin.
Entre 1923 y 1924, Stepanova logró llevar el constructivismo a las masas a través de su trabajo en la primera fábrica de estampados de algodón de Moscú. Junto a su colega Lyubov Popova, fue un hito. Por primera vez las mujeres de la vanguardia entraban directamente a los talleres industriales para diseñar los productos de consumo del nuevo ciudadano soviético. Stepanova rechazó de golpe los motivos florales y campesinos tradicionales. Diseñó telas con patrones estrictamente geométricos, utilizando líneas gruesas, círculos, zigzags y contrastes cromáticos fuertes. Su meta no era solo decorar la tela, sino que la geometría del estampado interactuara con las líneas del cuerpo en movimiento. Diseñó ropa deportiva y trajes de trabajo optimizados para la comodidad, la producción y la funcionalidad, sentando las bases del diseño de moda moderno. A mediados de la década de 1920, el enfoque de Stepanova se volcó masivamente hacia la comunicación visual, la publicidad y el diseño editorial. Colaboró estrechamente con Rodchenko y el poeta Vladimir Mayakovsky en el desarrollo de la identidad gráfica del nuevo Estado. A partir de los años 30, el clima político en la Unión Soviética cambió drásticamente con la imposición del realismo socialista como único estilo artístico permitido, lo que obligó a los miembros de la vanguardia a replegarse o adaptarse. Durante esta última etapa, Stepanova continuó trabajando junto a Rodchenko, principalmente en el diseño gráfico de grandes publicaciones oficiales y álbumes ilustrados de propaganda, como la famosa revista URSS en construcción. Aunque las libertades formales del constructivismo abstracto ya no eran posibles, aplicó su enorme experiencia en la composición, fotografía y ritmo visual para documentar los planes quinquenales y el esfuerzo bélico durante la Segunda Guerra Mundial, manteniendo una calidad técnica impecable hasta sus últimos años en la década de 1950. Finalmente, Bárbara pasó de ser una estudiante de artes plásticas a una ingeniera visual, un cambio que ella misma describió como una progresión natural hacia una sociedad donde el artista era un trabajador más al servicio de la construcción colectiva. Falleció en Moscú en 1958.